5 principios para una oración efectiva. La Biblia está llena de principios que son útiles para nuestra vida. El domingo pasado, nuestro pastor Gustavo Villa de Comunidad Cristiana Nueva Vida en la ciudad de Torrance, aquí en California, hacía una comparación sobre un GPS y la palabra de Dios. Me gustó esta comparación porque cuando nosotros activamos un GPS para llegar a un destino, nosotros confiamos en ese aparatito. Tenemos nuestra fe puesta en que ese aparato nos va a guiar al lugar que nosotros queremos llegar. Y tenemos hasta cierto punto una confianza en ese GPS. Asimismo, la Biblia es una guía que dirige nuestro destino a un destino eterno que nos es revelado solamente por la gracia de Dios por medio de principios y mandamientos. La Biblia está llena de estos principios y llena de estos mandamientos, y hay una diferencia entre uno y el otro. Estos principios y mandamientos sirven para que podamos caminar por el sendero correcto y poder crecer en el Espíritu y llegar a lograr lo que Dios busca en sus hijos, que es adoradores. Dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Y nuestro texto base va a ser Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 21 al 23. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Amén. Como nos lo ha mandado. Como nos lo ha mandado. Amén. Ahora, antes de que comencemos a desarrollar el tema, quiero explicarles un poco sobre lo que son principios y mandamientos. Comencemos con los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos son órdenes directas que Dios da a todo cristiano y se deben cumplir. Un ejemplo de eso son los 10 mandamientos. En Deuteronomio 5, del 1 al 21, Dios le expone a su pueblo una lista de mandamientos que son la base para toda la ley. Luego Jesucristo nos resume esos 10 mandamientos en 2, que es: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a su misma vez hay otra serie de mandamientos. Por ejemplo, cuando Jesucristo nos manda a predicar la palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas a toda criatura, o el mandamiento que le da a los esposos de amar a su mujer como Jesucristo amó a la iglesia. Esas son serie de mandamientos que nosotros como cristianos debemos de seguir. Los 10 mandamientos está: amar a Dios sobre todas las cosas, el número 1. Número 2, no tomar su santo nombre en vano. Número 3, santificarás la fiesta del sábado. Número 4, honrarás a tu padre y a tu madre. Número 5, no matarás. Número 6, no cometerás actos impuros. Número 7, no robarás. El 8 dice, no mentirás. El 9 dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Y el número 10 dice, no codiciarás los bienes ajenos. Estos son los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué son los principios? Los principios son puntos de donde nace o surge una cosa. Un ejemplo claro es la regla de oro. ¿Sí se la saben? La regla de oro dice: tratarás a los demás como quieres que te traten a ti. Esto quiere decir que si tú tratas bien a las personas te van a tratar bien a ti, ¿cierto? También, si las tratas mal, no esperes que las personas te traten bien, porque las estás tratando mal. Jesús lo dijo en esta manera, en Mateo 7:12: haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Esos son principios, y hay varios principios en la Biblia. Por ejemplo, el principio del diezmo, el principio de sembrar semilla y recibir fruto, y hay varias cosas.
Los mandamientos son órdenes, perdón. Los mandamientos son órdenes directas y los principios son activadores para que cosas sucedan. Si hacemos esto, entonces va a ocurrir lo otro. Ya espero que esté claro lo que es mandamientos y principios. Ahora vamos a comenzar a ver los principios, los 5 principios para tener una oración efectiva. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla en el chat de Facebook o en el chat de Zoom. Y nosotros aquí estamos monitoreando todo y vamos a contestarlas. Principio número 1. Perdón. Primera condición. El principio número dice: no guardar rencor, la falta de perdón. Este es uno de los principios para una oración efectiva. No guardar rencor. Muchas veces alimentamos un resentimiento por otra persona, una falta de perdón, y permitimos que raíces de amargura se acumulen en nuestras vidas. Esto es tan importante que Jesucristo lo enfatiza en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto lo decía Jesucristo luego que le enseñaba a sus discípulos cómo orar el Padre Nuestro. ¿Ya? La importancia de perdonar las ofensas a otros. Para tener una oración efectiva es necesario que nos pongamos a cuenta con las personas que nos rodean. ¿Ya? Y eso lo podemos ver en Marcos 11:25, que dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Y Mateo 18:35 dice: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Es probable que al hacer un examen cuidadoso de nosotros mismos descubramos que uno de los mayores tropiezos en la oración es la falta de perdón. La falta de perdón solo acarrea problemas y nos roba la tranquilidad para desarrollar una oración efectiva. No dejes que tu corazón te reprenda, perdona a los que te han hecho daño. Jesús te puede dar la fuerza para hacerlo. La segunda condición o principio para tener una oración efectiva es pedir a Dios con fe. Y eso lo vimos la semana pasada, pero hoy lo vamos a volver a ver. Ya para los que no estuvieron la semana pasada, recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es algo que lo hemos escuchado repetidamente en diferentes lugares. Y lo encontramos en Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ya? En este versículo podemos darnos cuenta de la importancia de la palabra de Dios. Romanos capítulo 1 versículo 7 dice, capítulo 10 versículos 17 dice, 17, sí. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Ya? Porque para acercarnos a Dios necesitamos conocerlo a Él y conocer su naturaleza, y eso lo encontramos en su palabra. Quiero que hagas este ejercicio. Tomes un pedazo de papel, un lápiz y escriba ahí 10 características de la naturaleza de Dios. Luego de escribir esas 10 características, explíqueselas a usted mismo, las 10 características. Si por lo menos lograste llenar esas 10, o si no lo hiciste, yo creo que entonces necesitas
buscar más en la palabra de Dios. Porque si no conoces a Dios, entonces ¿cómo puedes llegar a agradarlo? Creer con fe es la clave. Jesús dijo en Mateo 21:22: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Entonces, la tercera condición para poder tener una oración efectiva es compartir tus bendiciones con otras personas. Pero ahora vas a decir, Carlos, o sea, te entiendo que la falta de perdón puede ser un estorbo para mi oración, o que si no pido con suficiente fe, Dios no me va a escuchar porque necesito, pero compartir mis bendiciones, ¿eso va a ayudar a que tenga una oración efectiva? La respuesta es sí. Como ya les dije, se trata de principios y se encuentra en toda la Biblia. Es por eso que la lectura constante de la palabra de Dios y la oración no pueden ser separadas. Una siempre debe ir acompañado de la otra. El primer versículo que les quiero compartir es Proverbio 21:13, relacionado con la oración y el principio de dar bendiciones a otras personas. Lean bien: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Me apuesto a que nunca habían escuchado esto. Ya. Cuidado entonces, si cerramos nuestros oídos al clamor del pobre, no esperemos respuesta de Dios. ¿Ya? Y si lo quieren escuchar de otra forma, ¿qué les parece Santiago capítulo 4 versículo 3, que dice: Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. oh, entonces también tenemos que tener cuidado cuando pedimos, porque no solo tenemos que pedir para nosotros, sino pensando en nuestro prójimo. Dios no es un Santa Claus que viene y te regala todo lo que quieres. Dice que Dios no siempre nos va a dar lo que queremos, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos. ¿Ya? También vale la pena recordar que en la oración modelo del Padre Nuestro, Jesús enseñó: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y en primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero tiene que ser conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Recuerdan la regla de oro? Haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Entonces, ¿por qué no empezamos dándole al necesitado, visitando enfermos, consolando al triste? No solo podemos compartir nuestras bendiciones materiales, también podemos compartir de la paz que Dios nos ha dado, reflejar el amor del Padre, el sacrificio de su Hijo unigénito. ¿Qué tal si compartimos de eso? Podemos compartir esas bendiciones con otras personas. Y si compartimos nuestras bendiciones con otras personas, nuestra oración siempre va a ser para que venga a nosotros su reino. Ya, así tiene que ser nuestra oración. La cuarta condición, ¿qué les parece eso? En nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 14 del versículo 13 y 14: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El orar en el nombre de Jesús significa que debemos orar al Dios Padre con la autoridad del Hijo y en el nombre del Hijo. Orar en el nombre de Jesús es orar por las cosas que honran y glorifican a Jesucristo. No es solamente añadirlo al final de nuestra oración. El orar genuinamente en el nombre de Jesús y para su gloria es realmente lo que importa. Pedir en el nombre de Jesús implica permanecer en Él. Y nos lo dice en Juan 15,
17, vamos a ver, 16:24, perdón. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Pero también este era el versículo que buscaba, el 15:7, perdón. Este iba relacionado con el anterior. En el 15:7 dice, si permanecéis en mí, recuerden que eso significa permanecer en Jesús, mis palabras permanecen en vosotros. Dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿por qué en el nombre de Jesús? Y la respuesta es sencilla, porque Jesús reafirma su nombre y la validez de su obra delante del Padre. Somos sus discípulos e hijos de Dios por la obra que Él hizo en la cruz. Y Él dice al Padre, Padre, mira, tus hijos están pidiendo. Uno de tus hijos está pidiendo ahí. Su papel, el papel de Jesucristo es esencial porque nuestro amado Jesús intercede por nosotros. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús fue enfático en explicar que como sus discípulos vamos a recibir todo de Él. Juan 15:16 dice, no me elegisteis, déjeme ponerlo acá, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No puedes orar en el nombre de Jesús a menos que lo reconozcas como tu Señor y Salvador. Y eso es lo que lleva a nuestro quinto punto. Porque el quinto principio habla de que tenemos que tener una relación honesta con Dios. Este es un versículo bien polémico porque dice que sabemos que Dios, Juan 9:31, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Y en efecto, Dios no escucha las peticiones de los pecadores que se deleitan en sus delitos y pecados. Y lo vemos a través del Antiguo Testamento, donde Él dice que está enfadado, aburrido de escuchar los clamores de aquellos que tienen las manos llenas de sangre. Mas sí escucha la oración de los pecadores que acuden al arrepentimiento. La pregunta más importante es, ¿tienes una relación honesta con Dios? No estoy hablando de ser miembro de la iglesia. Estoy hablando de una relación donde conoces a Dios personalmente y conoces su naturaleza y conoces quién es Él. Sabes que tú puedes comenzar esa relación hoy con Él, pero necesitas acercarte a Él. Si de verdad quieres acercarte a Dios y tener esa relación honesta, quiero que hagamos una simple oración. Yo con esto quiero terminar hoy. Si estás dispuesto a hacer esa oración, solamente cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora conmigo. Yo te voy a guiar, pero recuerda que esta relación es personal. Tú te necesitas acercar a Él, siguiendo estos 5 condiciones, estos 5 principios. Acércate a Dios en oración, lee su palabra, conócele, y Él se va a encargar de todo lo demás alrededor de tu vida. Empecemos. Dios, no he estado cumpliendo uno o más de estos principios.
Y ahora entiendo por qué veo tan pocos resultados en mi vida de oración. Hoy quiero comprometer mi vida al perdón, a la generosidad y al dar de gracia lo que de gracia tú me has dado. Quiero crecer en fe, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la Biblia, porque ahí encuentro la ayuda que necesito y porque la Biblia es práctica, pero es relevante para mi vida. Cuando cumplo con las condiciones que me has presentado, con estos principios, cuando yo cumple con estos principios, podré ver resultados tremendos en mi vida. Gracias porque la oración no es un ministerio complicado, sino simplemente una conversación contigo, Señor. Gracias por el privilegio de orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que tomes un minuto para hablar con tu Señor, con tus propias palabras, mientras escuchas esta alabanza. Y después, si tienes preguntas, las vamos a contestar. Si quieres hablar, quieres comentar algo, vamos a abrir los micrófonos. Te damos gracias por escucharnos. Prontamente damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Porque tú no quieres y son así. Poder. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Dios. Gracias, Padre. Estás aquí, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Gracias, Señor. Abres caminos, abres promesas, no se entierras en mí.